amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amigo, quisiera saber, o más bien hacerte una pregunta, si tienes tu conocimiento en lo que es las normas APA. La verdad estoy leyendo, pero no lo tengo muy claro. ¿Podrías explicármelo tú? Sí. Un dato importante, el cual yo lo considero y se los voy a compartir, es que en el momento de realizar un escrito académico nosotros debemos investigar todas las fuentes necesarias con respecto a la información del tema a tratar. También es importante, ¿por qué? Porque dentro de la presentación de estos artículos académicos debemos poner cada una de las citas que hemos consultado. Ya, esto es importante, ¿por qué? Porque debemos tener en cuenta que la citación para el desarrollo de cualquier trabajo investigativo es obligatorio. Ahora bien, las normas APA son desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología. Esta en sí nos muestra y nos dice cuáles son los requisitos específicos de trabajos científicos en lo referente a lo que es citación, edición, estilo, referenciación y representación de las tablas y figuras, entre otros. Yo les voy a hablar acerca del formato general de trabajo bajo los lineamientos requeridos para la construcción de un artículo científico con las normativas APA. Espaciado, interlineado de 2.0 y el texto alineado a la izquierda sin justificar, sin espacios entre párrafos. Los márgenes 2.54 centímetros en toda la hoja. Sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separando las celdas. La abreviatura utilizada en la redacción de artículos científicos es esta, donde se hace una abreviatura de capítulo, edición revisada, editor, traductor, sin fecha, páginas, etc. Un sinnúmero de abreviaturas. El tipo de letra es Times New Roman 12. Lineamientos en cuanto a los títulos. Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial. Jerarquía de los títulos. En el nivel 1 se pone el encabezado centrado en negrita. En el nivel 2 el encabezado alineado a la izquierda en negrita. En el nivel 3 el encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. En el nivel 4 encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. En el nivel 5, encabezado de párrafos con sangría, sin negrita y con cursiva y punto final. Lo que yo le acabé de manifestar es un formato diseñado para la construcción de artículos científicos, pero para trabajos de dependencia de instituciones universitarias se sugiere que usted como estudiante, como investigador, consulte indicaciones al respecto de los lineamientos en su institución educativa. En cuanto a los lineamientos de tablas y figuras, las tablas se las va enumerando. El título o el nombre de la tabla debe de ser breve, pero claro y explícito. Las tablas no tienen líneas separando las celdas, solamente se ubican en líneas horizontales en los encabezados de la tabla. También se escribe un pie de tabla donde se especifica de manera breve pero súper claro a qué se refiere el contenido de la tabla, a qué se refiere, de qué se trata, se da como una breve explicación. En cuanto a la presentación de figuras en el artículo científico, al pie de la figura se escribe una breve nota donde se especifica el número de la figura en cursiva, punto seguido, se realiza una breve explicación de qué trata el contenido de esta figura o cuál es la relevancia del contenido de dicha figura. Una cita. Es la expresión parcial de ideas o frases ajenas. En el estilo APA se utiliza paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página. Esta cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conducen al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. El primer caso se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual se está extrayendo el texto.
El formato de la cita varía según el énfasis que se le dé, ya sea en el autor o en el texto. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Como pueden observar en el ejemplo, cuando la cita se basa en el autor, al inicio de la cita se hace una referencia al autor, donde se escribe el apellido y entre paréntesis el año, la frase textual entre comillas. Luego la página de donde se está extrayendo este fragmento o esta frase que se está citando. Mientras que cuando la cita se basa en el texto, al inicio de la cita se escribe la frase textual entre comillas. Luego, al finalizar la frase, se cita entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página de la cual se está extrayendo esta cita. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Recuerden, al final de la cita o frase se coloca el punto antes de los datos. Existen citas basadas en el autor, como lo pueden ver en el ejemplo. Primero se coloca el texto o frase, luego el punto y posterior a ello, entre paréntesis, se coloca apellido, año y número de página. Datos al final de la frase citada. Existen también citas basadas en el autor, en donde primero se hace mención el apellido y año, posterior a ello la frase o texto mencionado y por último el número de página. Cita de parafraseo. En esta se utilizan las ideas de un autor, pero con palabras propias del escritor. Y no, parafraseo no es cambiar palabras por sus sinónimos o el orden de las mismas, sino realizar una explicación basada en una percepción propia, pero sin perder el sentido original. Una vez entendido esto, compréndase que en estas citas es necesario incluir año de publicación y apellido del autor. Asimismo, se pueden realizar citas basadas en el texto y basadas en el autor. Reglas según número de autores. 2 autores. En este caso, sus apellidos van separados por la letra I. De 3 a 5 autores. Cuando se citan por primera vez, se deben indicar o colocar los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el apellido del primero, seguido de las letras ET al punto. 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de la letra ET al desde la primera citación. Autor corporativo. En este caso, en vez del apellido, se coloca o se indica el nombre completo de la organización. Entiéndase que, cuando es la primera vez que se cita, se coloca el nombre completo de la organización seguido de las siglas. En adelante, se cita solo con la sigla. Anónimo. Cuando se da esto, en vez del apellido, se coloca o se indica la palabra anónimo y se toma en cuenta las reglas anteriores. Referencias. Entiéndase por esto como un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Pero, ¿qué diferencia existe entre bibliografía y referencias? Pues bien, en la lista de referencias, el autor incluye solamente aquellas citas que sirvieron para su trabajo, es decir, un apoyo específicamente para un artículo en particular. En contraste, en la lista de bibliografía se indican solamente aquellas fuentes que sirvieron para una lectura posterior. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre cómo referenciar citas bibliográficas dentro de un libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar las referencias bibliográficas. La página que usted encontrará será similar a la siguiente. En la portada se encuentran los datos personales del autor del libro, como el año de edición, el nombre del autor, la ciudad y el editorial. Libros con editor. Para referenciar un libro con editor, es decir, cuando estos capítulos son escritos por diferentes autores, utilizaremos este esquema. Primero, el apellido del autor, seguido de las siglas de sus nombres. Segundo, entre paréntesis la sigla ED, luego el año, el título que es escrito con letra cursiva, la ciudad, el país y el nombre del editorial.
Libro en versión electrónica. Para referenciar un libro en versión electrónica utilizaremos un esquema similar al anterior, donde conste en primero el apellido seguido de las siglas del nombre, el año, el título escrito con letra cursiva, pero al final llevará una palabra recuperado, donde se pone la fuente bibliográfica de este libro que es online. Capítulo de un libro. Se hace referencia al capítulo de un libro cuando este es con editor, es decir, que en el libro consta con capítulos escritos por diferentes autores. Para ello utilizaremos el siguiente esquema: el apellido, las siglas del nombre, el año, el título escrito con letra cursiva, nuevamente las siglas del nombre, el apellido, entre paréntesis la sigla ED, el título del libro, el número de páginas donde conste este capítulo, la ciudad, el país y el nombre del editorial. Ahora hablaremos de los artículos científicos. La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en algunas de estas formas que explicaré a continuación. Primero, identificaremos que en la parte superior se encuentra el nombre de la revista, el volumen, el año y las páginas, y en la parte central de la revista se encuentra el título del artículo. La forma básica para poder referenciar este artículo científico, partiendo de que este está constituido por 3 personas, será la siguiente: el apellido, el nombre en siglas, punto y coma, nuevamente el apellido, el nombre en siglas, coma, la letra, la consonante I, el apellido, las siglas, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, es decir, el número 1, 2 y el número de páginas. Variación de acuerdo a los autores. Ahora explicaremos cuál es la variación de los esquemas para la referenciación de citas solo por la variación de los autores. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre referenciar con un solo autor a referenciar con varios autores. Para un autor empezamos con el apellido, el nombre del autor, solo las siglas, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista con letra cursiva, el volumen, como ya lo explicábamos, volumen 1, volumen 2 y el número de páginas. ¿Cuántas páginas posee este artículo? Si vamos a citar varios autores de un mismo artículo, la diferenciación sería la siguiente: se enlistan todos los autores separados solo por una coma, y en el último autor se va a escribir la letra I para separarlos. Y se sigue el mismo esquema: apellido, el nombre en siglas, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y el número de páginas. Ahora, ¿cuál sería el esquema si un artículo científico posee más de 8 autores? El esquema va a ser el siguiente: primero se enlistan los 6 primeros autores, se ponen puntos suspensivos y luego se enlista el último autor, para no estar escribiendo todos los autores. Si son 12 autores, no se van a escribir los 12 autores. Entonces, por esa razón son los puntos suspensivos y directamente se va a la lista del último autor. El esquema va a ser el mismo: apellidos primero, luego las siglas del nombre, luego la fecha, luego el título del artículo, luego el nombre de la revista, el volumen y el número de páginas. También se puede citar un artículo de revista. Un artículo de revista puede estar impreso u online. Para citar un artículo de revista
impreso, necesitamos el autor, el título, el nombre de la revista, el año, mes y día, las páginas y el volumen de dicha revista. Para citar un artículo de revista online, seleccionamos el tipo de fuente, artículo de revista, ponemos el autor, el título, el nombre de la revista, el año, mes y día que fue publicada esta revista, el número de páginas y por último ponemos la dirección URL de donde se extrajo dicha revista. También podemos citar otros tipos de textos, entre ellos están los informes, las tesis y trabajos de grado y material electrónico. Para citar un informe, elegimos en el tipo de fuente bibliográfica informe, seleccionamos autor corporativo, ponemos el título del informe, el año que fue publicado el informe y por último la dirección URL. Ponemos aceptar y nos queda de la siguiente manera la cita. Para citar una tesis o trabajo de grado, elegimos en el tipo de fuente, igual que la anterior, informe, escribimos los autores de la tesis o trabajo de grado, si son varios, los separamos por un punto y coma. Ponemos el título del trabajo, el año, la institución donde fue realizada dicho trabajo, la ciudad, qué tipo de informe es, si fue tesis de grado o trabajos de grado y luego ponemos aceptar. Entonces nuestra bibliografía nos queda de la siguiente manera. También podemos citar material electrónico. Dentro del material electrónico tenemos lo que es la referencia de páginas web, enciclopedia en línea. También podemos citar una película o una cinta cinematográfica y los blogs. Para insertar una referencia de las páginas web necesitamos la siguiente información, lo que es apellidos, la fecha, el título de la página, el lugar de publicación, la casa publicadora y la dirección de donde se extrajo el documento, que es la dirección URL. Para insertar una cita de enciclopedia en línea, ubicamos la siguiente información: el apellido, el año, el título del artículo, el título de la enciclopedia, que es el medio utilizado, el lugar de publicación, que es la casa publicadora, y la dirección URL. Cuando vamos a insertar una cita sobre una película o una cinta cinematográfica, ubicamos la siguiente información con el orden que tenemos a continuación, que es el apellido del productor, el apellido del director, el año, el nombre de la película y el país, y lo que es por último la productora. Cuando vamos a insertar una cita de un blog, ponemos el apellido, la fecha, el título del post o el mensaje que tenemos en un blog y recuperado de lo que es la dirección URL. A continuación le presentamos algunos ejemplos de cómo quedaría la bibliografía una vez que usted ya haya ingresado su cita. Tenemos los ejemplos de las referencias de páginas web, de las enciclopedias en líneas, de las películas y de los blogs.